En los mitos de origen de las sociedades humanas, por lo general los seres humanos viven en armonía con su Dios, sus congéneres y la naturaleza, hasta que en un determinado momento esa armonía se rompe. La ruptura suele ser un castigo divino por la soberbia humana que cree poder prescindir de Dios y asumir en sus manos el orden existente. Este relato aparece con variaciones en las más diversas culturas por todo el mundo. En la cultura occidental, el relato más conocido es el que figura en la Biblia y es conocido como la Torre de Babel. El ser humano congregado en ciudades cada vez más grandes se había creído capaz de construir una torre tan imponente que le permitiría acercarse a Yahvé y hablar directamente con él. Tal aspiración humana ofendió a Yahvé, quien castigó el acto de soberbia confundiendo la lengua de los seres humanos y dispersándolos por el mundo. La diversidad de lenguas en el mundo, así como la incomprensión y la discordia entre los seres humanos, sería, pues, el resultado de ese castigo divino que los apartaba de una situación de armonía en la que todos podían comunicarse usando una misma lengua. En la Biblia la confusión se superaría en el entendimiento mutuo que hay en las personas que se encuentran con Dios. Tal es la explicación religiosa a la diversidad de lenguas en el mundo. También otros ámbitos humanos vieron a la diversidad lingüística no como una riqueza cultural, sino como un problema para la comunicación humana, y se dieron a la obra de crear una lengua que pudiera ser común a toda la humanidad y saltar así las barreras idiomáticas. Existen más de 500 proyectos de lenguas. La gran mayoría, sin embargo, no pasó de la etapa de boceto o plan en líneas generales, y apenas se llegó a un público muy reducido. Solo uno de todos esos proyectos llegó a desarrollar una gramática completa, la cual es dominada por cientos de miles de hablantes en todo el mundo. Cuenta con traducciones de las principales obras de la literatura universal y hasta cuenta con una producción literaria en esa lengua. Hablamos del Esperanto. El Esperanto es el idioma planificado más utilizado del mundo. Sus fundamentos, que aún hoy son válidos, fueron publicados en 1887 por el oftalmólogo judío Ludwig Leisa Zamenhof, cuyo seudónimo, Doctor Esperanto, se convirtió en el nombre de la lengua. Zamenhof había nacido en Belostok o Białystok, cerca de Bielorrusia y Lituania, en el este de la actual Polonia, que en ese entonces era parte del Imperio Ruso, una sociedad donde junto al ruso y al polaco también se hablaba lituano, yiddish y alemán. La comunidad judía no estaba exenta de las persecuciones que padeció en general bajo el régimen zarista. En esa maraña de pueblos y lenguas se daría el caldo de cultivo para el surgimiento de esta idea humanista de una lengua universal que superara las barreras de la incomprensión y contribuyera a la convivencia armónica de los pueblos. Las facilidades que ofrece la gramática para su aprendizaje por parte de hablantes nativos de las más diversas lenguas, desde las lenguas románicas, eslavas y germánicas, hasta otras tan disímiles como el japonés, es una gran ventaja que contribuyó a que consiguiera imponerse e ir ampliando de a poco su uso en el último siglo. El esfuerzo que demanda aprender una segunda lengua y llegar a dominarla como para usarla con solvencia en la comunicación internacional es un problema para nada menor. En Latinoamérica, donde la inmensa mayoría se comunica en español o a lo sumo se ve obligada a aprender portugués, una lengua que presenta muchas semejanzas, el problema resulta poco dimensionable. Pero en Europa, un continente pequeño con decenas de lenguas distintas en su interior, la solución se orientó a la adopción del inglés como lengua franca, siendo que es una lengua que, como lengua materna, no es hablada ni por el 5% de la población. En Europa, el dominio de dos o más lenguas se vuelve una necesidad. Pero volvamos a las primeras publicaciones que presentaron esta lengua artificial en sociedad. El folleto en el que se exponía los principios de la nueva lengua se publicó bajo el título Lingvo Internacia, bajo el seudónimo de Doctor Esperanto, que en español puede traducirse como Doctor Esperanzado. Como ya dijimos, este seudónimo se convirtió posteriormente en el nombre de su creación lingüística. El folleto se conoce también como Unua Libro, en español, primer libro. Zamenhof publicó su texto en lengua rusa. El folleto alcanzó pronto resonancia en el mundo eslavo con la publicación en polaco ese mismo año y poco después en todo el resto de Europa tras la traducción del folleto al inglés, el francés y el alemán. El texto inicia con un largo prólogo que desarrolla a lo largo de 21 páginas los fundamentos de la gramática del Esperanto. Le siguen una serie de ejemplos, el primero de ellos, la oración del Padre Nuestro en la nueva lengua, el primer capítulo de la Biblia, modelos de cartas y algunos poemas. A continuación, una breve gramática de la lengua internacional y un diccionario con 900 raíces léxicas. En 1905, Zamenhof volvió a publicar las 16 reglas de la gramática junto con un diccionario universal y una colección de ejercicios en un trabajo titulado Fundamentos de Esperanto. El primer diccionario esperanto español fue obra del matemático y físico báltico alemán Edgar Alexei de Wahl, quien lo publicó en Varsovia en 1889. El bibliotecario José Rodríguez Huertas editó un método de esperanto para hispanohablantes en el año 1890.
Allí introducía algunas reformas en la gramática que Zamenhof no aprobó. La gramática del Esperanto aspira a la mayor sencillez y economía posibles en sus reglas. Lo primero que hay que destacar es que en el Esperanto no existen las excepciones. Todas sus reglas son uniformes para facilitar su aprendizaje. Siendo una lengua artificial, está eximida de todas las irregularidades que se originan con el uso durante periodos prolongados de tiempo. Empezando por el abecedario, en esta gramática vemos realizado como nunca antes el ideal de una ortografía fonética, es decir, la idea racional de que cada letra represente solo un sonido y cada sonido sea representado por una única letra, y que no existan letras sin sonido representado, como ocurre por ejemplo con la H en español. El alfabeto consta de 28 letras, 5 son las vocales, A, E, I, O, U, y 22 son consonantes, que incluyen los diacríticos sobre la C, la G, la H, la J y la S, con un acento circunflexo, y una semivocal sobre la U con acento breve que se usa en diptongos. Antes de ir a las principales reglas gramaticales del Esperanto, veamos un par de aspectos del léxico. Lo primero es que todas las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Hay que destacar que se buscó palabras que compartieran la raíz en la mayor cantidad de lenguas. Así, por ejemplo, la raíz de la palabra en esperanto, linguo, es compartida por varias lenguas europeas, tales como el inglés, language, el español, lengua, el italiano, lingua, langue, en francés, lingue, en bajo sorbio, y otras más que repiten estas formas sin grandes variaciones. De esta forma, los hablantes pueden reconocer o encontrar alguna familiaridad en la mayor cantidad posible de palabras, sea porque se parece a su propia lengua materna o bien a alguna lengua aprendida. Las palabras aspiran a ser recordables con facilidad por sus formas simples. Algunos ejemplos en los que se reconoce su origen son abelo, que significa abeja, apud, junto, acto, birdo, por pájaro, domo, significa casa, fali, el verbo caer, fumo, que es humo, fundo, que es perro, cato, y crayono, que significa lápiz. El sistema de numeración también es de una construcción bastante simple, constituyendo una suma alineada. Tiene un nombre propio para los números del 1 al 10, el 100, el 1000, el millón, y mediante su combinación se puede nombrar todos los demás números. Por ejemplo, 7326 se construye como una suma de 7000 más 300 más 20 más 6, lo que en esperanto se expresaría como 7326. Los números ordinales se forman añadiendo la terminación a propia de los adjetivos. Se expresa una para primero, dúa para segundo, etc. Vamos con un resumen de las reglas fundamentales de la gramática del Esperanto correspondiente a los distintos tipos de palabras. Los sustantivos se forman añadiendo una O a su raíz y para formar el plural se añade una J al singular. Para el objeto directo o acusativo se añade una N después de la O o de la OJ. La panoj estás fresaj. Los panes están frescos. Li manjas la fresham panon. Él come el pan fresco. El resto de casos, como el dativo y el genitivo, se expresan mediante preposiciones. En esperanto solo existe el artículo la, que es igual para todos los géneros, números y casos. No existe el artículo indefinido. La arbo estás granda, el árbol es grande. La arbos estás grandas. Los árboles son grandes. Como ya mencionamos, los adjetivos se forman añadiendo una a la raíz, y los casos y números al igual que con los sustantivos, con j para el plural y con n para el acusativo. Por ejemplo, mi manjas bonagen panogen. Yo como buenos panes. El comparativo se forma con pli y el superlativo con plej. Los adverbios se construyen con una e añadida a la raíz. Así podemos comprobar que a partir de una raíz léxica, patr, se forma el sustantivo patro, padre, el adjetivo patra, paternal, y el adverbio patre, paternalmente. Los pronombres personales son mi, yo, vi, que significa tú, vos, vosotros, usted, ustedes, li, que es él, she, ella, ji, ello, si, que es el ser reflexivo, ni es nosotros, ili, ellos, y oni, impersonal. Los pronombres posesivos tienen la terminación a, por ejemplo, mía, igual a mío, con j en plural, mías, que significa míos o mías. Por ejemplo, mi amas, yo amo, li amish, él amó. En una oración en función de objeto directo o acusativo se añade también la n. Por ejemplo, para decir nos se dice nin. Los tiempos verbales no varían según la persona o el número.
El presente termina en as, el pasado en is, el futuro en os, el condicional en us, el imperativo en u y el infinitivo en i. Por ejemplo, el verbo fali, caer. Mi falas es yo caigo. Li falis es él cayó. Ni falos es nosotros caeremos. Vi falus, tú caerías o vosotros caeríais. El imperativo es falu, que significa cae o caed. Entre los participios falanta, cayendo, y falata, caído, se distinguen también los tiempos pasado, presente y futuro. Existen participios activos que se construyen con anta, inta y onta, y pasivos con ata y ita. Algunas preposiciones de uso frecuente son circau, que significa alrededor, gis, que significa hasta, así por ejemplo en gistiam, hasta entonces, o de gistie, hasta allí. Inter significa entre, dum, durante, mientras, post es después o detrás, por es para. En la imagen vemos algunas preposiciones con un significado espacial, que puede ser tanto de posición como de movimiento. Es posible formar palabras compuestas juxtaponiendo dos raíces. Cuando se combinan dos raíces, hay que asegurarse de que la raíz principal es escrita en segundo lugar, escribiéndose antes la secundaria. Por ejemplo, en ship, raíz de barco, y vetur, raíz de viaje, obtenemos ship veturo, viaje en barco. Para adoptar nuevas palabras, aparte de la posibilidad de combinar raíces ya existentes, se puede tomar palabras extranjeras adaptándolas a la ortografía del esperanto y añadiendo las terminaciones correspondientes. Es interesante mencionar que el latín y las lenguas románicas, por sus afinidades formales, aportan un porcentaje importante del léxico del esperanto. Le siguen las lenguas germánicas y las eslavas. Por muchas aspiraciones de universalidad que se tenga, el centro sigue siendo europeo. Existe además un grupo reducido de unas 40 formas que se utilizan principalmente en palabras compuestas. Se les llama afijos. Algunos afijos aparecen al final de las palabras, a eso se les llama sufijos, y a los que aparecen al inicio de las palabras se les llama prefijos. Veamos el funcionamiento de los prefijos en un par de casos. Un prefijo es, por ejemplo, chef, que significa importante o principal. Por ejemplo, artículo, que significa artículo, con el prefijo chef produce chef artículo, con el significado de artículo principal o editorial en un diario. De una raíz como urbo, ciudad, combinada con este prefijo, se puede formar chef urbo, ciudad capital. Otro prefijo es pra, que significa antepasado, y produce variedad de significados. Unido a abo, que es abuelo, produce praabo, bisabuelo. Prapatro, que es unido al sustantivo patro, produce ancestro. Pravesto, produce animal prehistórico. Praindoeuropa significa preindoeuropea. Mal es otro prefijo que sirve para producir antónimos. De granda, grande, se produce malgranda, pequeño. De richa, rico, se produce malricha, que significa pobre. En el grupo de los afijos se cuentan también varias preposiciones, las cuales permiten formar palabras de forma similar a como se hace en español, en sinsentido y contragolpe, entre otras muchas palabras donde encontramos preposiciones en función de prefijo. Vamos ahora con algunos sufijos. Por ejemplo, ach tiene un significado despectivo. Así, en base, tomando como raíz un verbo como scribi, que significa escribir, se puede formar scribaci, que significa garabatear. Otros sufijos que aparecen ejemplificados en la lámina son il, que significa instrumento, e in, que tiene el significado de femenino. El esperanto pretendió desarrollarse apartándose de las múltiples posiciones ideológicas que estaban en pugna en el momento, en especial los nacionalismos. Recordemos que uno de los resultados de las tensiones que preñaban la época fueron las dos guerras mundiales en suelo europeo. Los esperantistas partían de la base de que una lengua semejante solo podía imponerse si evitaba cualquier contacto con las múltiples concepciones religiosas, políticas y filosóficas que dividían y dividen a los pueblos. Esta postura le atrajo muchas simpatías, pero también enemistades. Entre los que reconocieron el esperanto, el primero que destaca es el escritor León Tolstoy,
quien no tuvo pocos problemas en la Rusia zarista por su ideología pacifista y humanista. No solo la Rusia zarista se opuso al esperanto, también el régimen nazi consideró el esperanto como una ideología peligrosa. Durante el siglo XX, el esperanto contó también con el apoyo de reconocidos filósofos y epistemólogos como Rudolf Carnap y Bertrand Russell. También encontró simpatías entre lingüistas como Otto Jespersen y Baudouin de Courtenay. El famoso lingüista francés Antoine Meillet dejó una sentencia lapidaria sobre esta lengua cuando dijo: «Toda discusión teórica es en vano. El esperanto funciona». Con el tiempo se fueron estableciendo diversos símbolos para el esperanto. El primero fue la estrella de 5 puntas en color verde. Las 5 puntas están en representación de los 5 continentes. Luego se creó una bandera en color verde también que contenía ese símbolo, un gesto que fue criticado porque una bandera en realidad es un símbolo de tipo nacional. El último de los símbolos es una celebración de aniversario y tiene la forma de un logo que fue construido enfrentando la E de la escritura latina y la C de la escritura cirílica, que tiene una forma invertida. Bueno, dejemos el tema aquí. Espero que haya servido para brindar una idea general de la lengua artificial para la comunicación humana más exitosa o mejor lograda hasta la actualidad. Como de costumbre, no quiero despedirme sin dejar una recomendación. Se trata del Diccionario Canónico del Esperanto, el más conocido o más prestigioso, el Nova Plena Illustrita Vortaro de Esperanto, en español el Nuevo Diccionario Ilustrado del Esperanto. Es conocido en el mundo de los esperanto hablantes como PIB o Nova PIB. Este diccionario monolingüe fue editado por primera vez en 1970 por un amplio equipo de lingüistas y especialistas del idioma bajo el liderazgo de Gaston Beiringen y publicado por la asociación Sennaciecha Asocio Tutmonda, Asociación A Nacional Mundial, SAT, que tiene su sede en Francia. Es uno de los diccionarios más reconocidos en este idioma, al nivel del diccionario de la Real Academia Española para el español o el DUDE para el alemán. Pido disculpas a los esperantistas por mi horrible pronunciación y me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.